Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a Lectura de la Biblia en un año. Soy el hermano Sergio Fernando Tapuy Hugo y juntos vamos a leer un día más la palabra del Señor. Nuestra iglesia local donde nos congregamos se llama Brudergemeinde y se encuentra en el estado federal de Baden-Württemberg en Alemania. Estamos cerca de Francia, de Suiza, de Bélgica, pero ahora vamos a transmitir desde Italia. Seguimos con Lectura de la Biblia en un año desde Italia. Así es que quédese con nosotros y prepare su Biblia para leer juntos la palabra del Señor. Estamos en Salmos. Así es que nos hemos adelantado para que el vídeo, la transmisión en vivo quede grabada y los hermanos y toda la iglesia que sigue la lectura día tras día pueda hacer su lectura diaria. Y luego descargaremos el vídeo y lo subiremos en el canal de YouTube. Así es que vamos a empezar la lectura, no sin antes hacer una oración al Señor para pedir que nos ayude en este tiempo de lectura, de meditación. Así es que vamos juntos a orar. Señor, Padre Santo, le damos gracias por su amor, su misericordia. Gracias, Padre Santísimo, por habernos dado su palabra. Así es que, Señor, queremos buscar su rostro el día de hoy. Queremos ser llenos de su Santo Espíritu. Queremos, Señor, que nuestra oración suba al cielo, Padre, y usted ponga su oído. Que sus ojos estén puestos en nosotros, Señor, y vístanos de ropas relucientes, blancas, Señor. Queremos pedirle, Padre, que su Santo Espíritu nos ilumine en el texto, en la lectura, para que de esa forma, Señor, usted obre con poder en nuestras vidas y nos pueda hacer cada día más obedientes. Y el resultado, Señor, es crecer en santidad. Eso es lo que queremos, Padre, agradarle a usted todos los días. Y eso se busca a través de la lectura de su palabra. Así es que, Señor, van a ser abiertas las Escrituras y que sea usted hablando lo más profundo de nuestras vidas. Prepare nuestros corazones, Señor. Y en esa lectura, Señor, queremos también pedirle que nos limpie por dentro, que nos lave, Señor, nos purifique, Padre, el pecado. Señor, este tiempo dejamos en sus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a leer la palabra del Señor. Coja su Biblia, Reina Valera o Traducción de las Américas, y vamos a leer. Vamos a leer el capítulo 48, 49, 50 y 51 de Salmos. Estamos en Salmos. A modo de introducción, hemos visto Salmos, que al principio de Salmos empieza engrandeciendo al Señor, el Dios creador de todo lo que existe. Vemos también la simpleza y qué pequeño es el humano y cuán grande es el Señor. También hemos visto también la necesidad de desesperación del ser humano, como pide al Señor por una liberación, en este caso la liberación de la esclavitud del pecado. Hay angustia también, hay persecución de los enemigos internos, y también hemos visto algo maravilloso, algo que es sumamente portentoso, que es excelso, es majestuoso, es divino y es una maravilla. ¿Cuál es? La salvación de Dios. Todo el mensaje de la Biblia, toda la Biblia completa, centralmente hay un tema central, que es la redención del humano. ¿Por qué? Porque está totalmente separado espiritualmente del Dios eterno, del Dios creador. Así es que vamos a continuar con Salmos. Dicho esto, también tenemos que saber diferenciar de lo que la Biblia narra, de lo que la Biblia aprueba. También tenemos que saber diferenciar cuando David habla como David el rey, y también cuando la Biblia, Salmos, da pinceladas, da brotes de Jesús profético. Dicho esto, vamos a empezar la lectura. Habla Salmos, capítulo 48. Y juntos vamos a leer la palabra del Señor de una forma sincrónica. Vamos a hacer paradas. Vamos también a hacer retrocesos. Vamos también a traer la palabra confrontativa y hacer que la palabra también que nos confronte, y también hacer una pequeña meditación, hacer una pregunta también reflexiva.
Y vamos también a traer a la mente, si es que podemos, si Dios nos ayuda, palabra del Antiguo Testamento para poder corroborar lo que dice el salmista. Así es que vamos a leer Salmos, capítulo 48, 49, 50 y 51. Vamos a ver cuál es el verdadero sacrificio hacia Dios o de Dios. ¿Qué es el verdadero sacrificio? ¿Cuál sería el verdadero sacrificio del Señor? No como machos cabríos en el Antiguo Testamento, no como bueyes, machos, cabríos que degollaban, sacaban sangre y manchaban el altar. Ahora no, el sacerdote, ahora no. El verdadero sacrificio ahora, el que fue preparado en la creación del mundo, es el sacrificio vicario del Señor Jesucristo, la cruz, ¿vale? Hasta ahí entendemos lo que es el mensaje de la redención, pero desde ahí en adelante, el nuevo pacto, hay un sacrificio que el Señor ve con sus ojos de una forma agradable, donde podemos hallar gracia, donde ese sacrificio es requerido por el Dios de la Biblia. Entonces lo vamos a encontrar aquí en Salmos el día de hoy en esta lectura. Abra su Biblia, vamos a empezar por el capítulo 48 y la palabra del Señor dice así. Capítulo 48 de Salmos. Dice, grande es, este es Salmo de los hijos de Coré, vale. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Cuando la Biblia habla del monte de Sión, se refiere a la ciudad de David. Verso 3 del capítulo 48 de Salmos, en sus palacios Dios es conocido por refugio. Márquelo la palabra refugio. Refugio, poder, ayudador, salvador, redentor, guardador, guía, ¿vale? Por refugio. ¿Dónde se refugian los desesperados, los afligidos, los que éramos esclavos del pecado? ¿Se da cuenta? Cuando vivíamos en nuestra antigua vida de una forma totalmente alejada de Dios. No estábamos unidos al Señor espiritualmente. Estamos alejados. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que antes éramos hijos del diablo. ¿Ok? Sigamos. Capítulo 48, seguimos. Verso 4 dice, porque he aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndola, ellos así se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da a luz, con viento solano. Quiebras tú las naves de Tarsís. Como lo oímos, así lo hemos visto en la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. La afirmará Dios para siempre. Sabemos que la Biblia siempre va a hablar de una forma también divina y espiritual, y habla de la nueva Jerusalén, el reino de Dios, el reino de los cielos, donde se encuentra el Señor Jesucristo como Rey, como Dios, como Señor, gobernando con autoridad, porque ya no está clavado en la cruz. Recordemos que Jesús Dios el Padre resucitó a su Hijo Jesús al tercer día. Bueno, en el horario o calendario, según las horas judías, en aquel tiempo no son 3 días, son un día y medio si contamos todas las horas, pero se dice 3 días. Entonces, ese es el reino de los cielos, ¿no? Verso 9, sigamos con el capítulo 48. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, dice el salmista, en medio de tu templo, conforme a tu nombre, o sea, a tu poder. Oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra, o sea, eterno, de justicia está llena tu diestra. Se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Sigamos. Andad alrededor de Sión, rodeadla, contad sus torres, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Voy a repetir el verso 14 porque aquí hay mucha información. Mire, porque este Dios es Dios nuestro. Una característica de los verdaderos creyentes en Dios es que ya lo hacen mío, me pertenece. Pero en realidad
Lo que enseña la Biblia es de que fuimos comprados. Nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, no nos mandamos nosotros mismos. Ya somos gobernados por un rey. Hay un orden. De eso habla la Biblia, porque este Dios es Dios nuestro eternamente. El verdadero creyente sabe que ya goza de la vida eterna y sabe que ya empieza a vivir desde ahora aquí en esta tierra eternamente. Va a morir, pero en un abrir y cerrar de ojos, su alma y su espíritu, su conciencia, todo su va a estar con Dios para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¿Qué dice Salmos? Nos guiará. ¿A dónde? Ese es el exodón, es un éxodo, es un viaje. El cuerpo se queda, la carne se queda, pero su alma, su espíritu es eterno, porque regresa a un Dios eterno. Él lo creó, le pertenecemos a Él. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Tenemos que morir. Jesús murió y al tercer día Dios el Padre lo resucitó, lo levantó y está en gloria, gobernando con autoridad, con poder, porque Él es el Dios creador. Es eterno Jesús. Nosotros también fuimos eternos. Mire, somos eternos. Eso es lo que dice el versículo 14, 48. Sigamos. Sigamos con la palabra. Capítulo 49 de Salmos. Hay mucho viento aquí, dice. Sigamos, es el salmista el Salmo de los hijos de Coré. Dice, el verso 1, dice, oíd esto, pueblos todos, escuchad habitantes todos del mundo. Así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente, mi boca hablará sabiduría, y el pensamiento de mi corazón, inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. Mira lo importante que es, cómo empieza el 49. Inclinaré al proverbio mi oído, o sea, va a estar atento. Declararé con el arpa mi enigma. Mire, esto es universal, ¿eh? No solamente para el pueblo de ese entonces. Salmos es universal, usted lo puede entender para usted y para mí. Verso 5 del capítulo 49 dice, ¿por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes y de la mucha muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano. En aquel tiempo con dinero y con esto podían redimir a un pariente, a una familiar, después de la pobreza. Claro, lo podían redimir. Pero por eso la Biblia en el Antiguo Testamento habla de una redención, de redimir, de rescate, de pagar un rescate. Nosotros, hoy en día, en el nuevo pacto, cuando Jesús redime a la persona, ¿con qué? Con su sacrificio, con su sangre preciosa nos compra. No nosotros. Nosotros no podemos ser salvos, redimidos, justificados, perdonados mediante las obras de la ley. Por más que yo me quiera ir al cielo, yo no puedo. ¿Por qué? Porque la Biblia no enseña eso. Enseña a Dios, mira la justicia y lo que hizo el Señor Jesucristo. Puro, perfecto, sin pecado. Y ahí sí Él nos puede ver a nosotros como adeptos, como hijos. Pero nosotros tenemos que confiar nuestra vida en el Señor Jesucristo, en lo que Él hizo. No es lo que nosotros podamos hacer. No podemos ganarnos al cielo porque nuestra tendencia, nuestra naturaleza es pecaminosa. Ninguno de ellos podrá en manera redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. No podemos pagar, porque Jesús paga nuestros pecados. Toda nuestra maldad acumulada que hemos hecho en esta vida, Dios el Padre la pone encima de los hombros de su Hijo, lo hace pecado, lo hace maldito y lo quebranta. Para nosotros no terminarnos, no fulminarnos en el acto. Ese es el Evangelio, esa es la gracia de Dios. Mire, verso 8, porque la redención de su vida es de gran precio. ¿Cuál es el gran precio? Preciosa sangre, valiosa. No es gratis la salvación. El Evangelio es por gracia, mediante la fe en Jesucristo. Por eso Gálatas capítulo 2, verso 16 dice que es por gracia. Es por la fe en Jesucristo. Dice, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. ¿Se da cuenta? La salvación es la vida eterna del Señor Jesucristo que nos da a nosotros, sus hijos, sus hermanos, sus amigos. De eso habla la Biblia, de eso hablan los evangelios. Ve que se puede ver el evangelio en Salmos, en el capítulo 49, y son salmistas que están hablando. 1000 años antes, 1000 años
antes de que Jesús venga a la tierra. Eso es la encarnación. Verso 10 del capítulo 49 de Salmos. Seguimos en lectura de la Biblia en un año. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio. Mire cómo la Biblia califica a las personas que no son creyentes, a los incrédulos, insensato y necio. Y dejan a otros sus riquezas. Mire cómo es el humano de perdido. Acumula riquezas, no se las va a llevar. No. ¿Por qué? Porque ya hemos visto en Salmos que el tiempo del humano es poco, es nada. Verso 11, su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación en generación dan sus nombres a sus tierras. Mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. ¿Se da cuenta como dice la Biblia? ¿Qué está diciendo ahí en ese trozo, en esa porción de palabra del Señor? El hombre es totalmente ciego, es necio, no tiene sabiduría, vive de una forma sin dirección, sin guía. Para poder vivir en esta tierra de paso se necesita a Dios, pero la Biblia no habla de ateos, la Biblia habla de necios. No existe el ateísmo, el ateo no existe, existe el necio, el malo, que su inclinación es hacer la maldad. No habla de ateos intelectuales y que hacen buenas obras y hacen lo bueno y son rectos. No habla, no dice eso la Biblia. Sigamos, ya lo vamos a encontrar aquí. Verso 13 del capítulo 49 dice, este es su camino, es locura, con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos, Selah, como a rebaños que son conducidos al Seol. Se da cuenta que la Biblia separa también dos lugares, arriba, abajo, blanco, negro, luz, tinieblas, cielo e infierno. ¿Se da cuenta? Hay dos lugares, no hay más, no hay ni 3, ni 4, ni 5. La muerte los pastoreará, la muerte. Y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada, eternamente, totalmente separados de Dios para siempre. ¿Se da cuenta el necio y el malo? Verso 15, seguimos. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Mire, yo lo tengo subrayado con rojo. ¿Por qué? Porque cuando leo el versículo 15, mi mente, Dios lleva mi mente, ¿a dónde? A la cruz, a Jesús, al Evangelio, a la redención. Mire, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol. ¿Qué es lo que vence Jesús en la cruz del Calvario? ¿Qué es lo que vence? El pecado. ¿Qué más vence? ¿Qué más vence? A Satanás. ¿Y qué más vence Jesús en la cruz? La muerte. Esas tres cosas vence Jesús con poder, con autoridad, en el nombre de Jesús. Por eso muchas veces nosotros los creyentes decimos en el nombre de Jesús, en el poder de Jesús, en la autoridad de Jesús, porque solamente Él venció esas tres cosas. Y solamente Él puede ser el proveedor de darnos a nosotros también la victoria. ¿Entendió el Evangelio? Verso 16. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria, su fama, su brillo. No tiene nada el hombre en sí. Esta vida es vana, es pasajera. No digo que no trabaje. No digo que tenga un coche que es prohibido, es pecado obtener un coche del año de paquete emplasticado. No. No digo eso. Es lícito tener, hemos visto en la Biblia también gente pudiente. Lázaro y sus hermanas eran pudientes, tenían mucho. Jesús fue ayudado por muchas mujeres que eran de maridos romanos y tenían mucho poder, mucho dinero. No es pecado tener dinero. El pecado es cuando en su corazón usted hace un dios del dinero, hace un ídolo. Ahí es pecado. Usted está perdido, totalmente. Y ese pecado también está entrando en la iglesia de Cristo. Cuidado con ese pecado. Aunque mientras viva, llame dichosa a su alma, él sea loado cuando prospere. Entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejante a las bestias que perecen. ¿Se da cuenta cómo la Biblia explica el fin de una persona totalmente alejada de Dios? Que no ha puesto su interés en las cosas de Dios, que no ha puesto sus ojos en un Dios creador,
sino que ha puesto su esperanza en sus propios bienes, en su trabajo, en su riqueza. ¿Se da cuenta? Y piensan que se van al cielo. No es así. Sigamos. Salmos, capítulo 50, lectura de la Biblia en un año. Dice, este es Asaf. Vamos a ver, aquí creo que le gustaba cantar. Mire, dice, el Dios de dioses. Mire cómo dice la Biblia. Mire cómo empieza. El Dios de dioses. Luego vamos a encontrar a Jesús, cómo la Biblia lo manifiesta, lo declara, lo proclama. Dios de dioses, príncipe de príncipes, rey de reyes y señor de señores. ¿Se da cuenta que Jesús es el mismo Dios del Antiguo Testamento? Un solo Dios, revelado en 3 personas. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y la tierra, para juzgar a su pueblo, juntamente mis santos. Ahí aparece Jesús. Ahí hace una entrada triunfal Jesús con los judíos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Ahora, vamos a Juan. Vamos al Evangelio de Juan, cuando Jesús dice, no he venido a juzgar. No, pues, porque la palabra juzgará, porque ya está juzgado el mundo. Ya está juzgado, ya vino Jesús. Esa es la encarnación de Dios. Que Dios el Padre viene y prueba ser humano. Y se encarna, se inserta en la persona de Jesús de Nazaret. Se hace humano, totalmente todo lo contrario que es el mundo islámico. El musulmán no. Mahoma no va a entregar su vida por los musulmanes, por su pueblo. Alá nunca vino a la tierra y nunca bajará. Ese es un Dios imaginario. Cuando le digan a usted, hermano, que es el mismo Dios, ahora mismo no, un momento. El Dios de ellos nunca ha venido. Nuestro Dios ya vino y lloró, sufrió, tuvo frío, hambre, sed, sudó sangre, le clavaron una lanza en el costado, lo latillaron, le clavaron clavos y nunca protestó. Todo fue por amor, para que usted se sea salvo, para que yo sea salvo eternamente, para que a nosotros no nos matasen, para nosotros no aguantar los latigazos que Él aguantó. Ya entendió el Evangelio, ya entiende el amor de Dios, ya entiende la compasión de Dios, cómo Él sufría, lloraba, porque nuestra tendencia es pecaminosa, lanzarnos al pecado, estar en pecado todo el tiempo, lascivia, concupiscencias, deseos engañosos, blasfemias, herejías, chismes, idolatría, mentiras, inmoralidad sexual. Ese es el cristianismo. Es una nueva oportunidad de vida. Es un cambio. Es vida eterna. Es una verdadera adoración al Dios de la Biblia. Es juez, es ahí está Jesús. Verso 7 del capítulo 50 dice, oye, pueblo mío, y hablaré, escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, no. Ni machos cabríos de tus apriscos, no, dice el Señor, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todos los que se mueven en los campos me pertenece. ¿Se da cuenta? Que nosotros, el verdadero sacrificio, el verdadero holocausto, ya sabemos que es el Señor Jesucristo, pero nosotros también tenemos que dar un sacrificio al Señor. Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿Cuál es ese verdadero sacrificio que Dios requiere de nosotros, de los creyentes o del ser humano? ¿Qué es lo que quiere el Señor? Ya lo vamos a encontrar. Ya llegamos a esa parte. ¿Y esto qué dice Dios aquí? Que todo le pertenece al Señor. No es en vano. Dale nuestro tiempo, nuestro dinero, todos nuestros recursos a Dios, para un propósito, para que se expanda el Evangelio
para poder seguir proclamando el reino de Dios. Y Dios siga trabajando, salvando personas. Mire, verso 12 del capítulo 50. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia. Mire, aquí hay un adelanto. Te libraré y tú me honrarás. Invócame. ¿Qué es el verdadero cuando invocar el nombre de Jehová? Es cuando una persona ya ha creído en el poder de salvación de Dios. Esa persona que ya es perdonada, salvada, justificada, ya puede invocar el nombre. Se dice, Señor, ayúdame. Ya no quiero pecar. Me arrepiento. Verso 16. Pero al malo, mira otra vez como la Biblia separa a otro grupo de personas. Mire, pero al malo, dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Mire una característica de la persona incrédula. Ellos no obedecen. Son tramposos. Son corruptos. No quieren obedecer ni siquiera en el puesto de trabajo, ni a sus jefes. El incrédulo ni siquiera obedece a sus padres. Le están maquinando corrupción, engaño. Y de su boca solamente salen mentiras. Sigamos, verso 18. Si veías al ladrón, tú corrías con él. Y con los adúlteros era tu parte. Amén. ¿Se da cuenta? Verso 19. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Mire, eso es lo que nosotros éramos y eso es lo que es actualmente un incrédulo. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Mire, ¿quién da la convicción del error de esto? ¿Quién pone dentro de nosotros el temor para que nos abra los ojos y por nos dar cuenta que dentro de nosotros hay maldad? ¿Quién? El Señor. ¿Qué dice? Pero te reprenderé y las pondré. ¿Quién inserta el temor dentro del ser humano? Dios. No es usted. No soy yo. Verso 22. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios. No sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará. Y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. ¿Quién ordena los caminos? El mismo Dios. ¿Y qué dice? Y el que le ordenare su camino, le mostraré la salvación. Es más, Dios lo salva. Dios lo perdona. Pero hay un requerimiento. Hay una verdadera adoración, que tiene que haber una verdadera alabanza. Tiene que haber una verdadera espiritualidad. Tiene que haber una verdadera reconciliación. Tiene que haber un verdadero arrepentimiento. Ya vamos por ahí, pistas. ¿Se da cuenta? Ya va entendiendo lo que dice la lectura del día de hoy. Lo que Dios requiere, el sacrificio, un verdadero sacrificio, el mejor sacrificio. Otra pista más. Lo que Dios requiere y lo que Dios aprecia y ama bastante fue el sacrificio del Señor Jesucristo. ¿Fue duro? Sí. ¿Fue sangriento? Sí. ¿Fue doloroso? Sí. Pero mire, Dios no le manda a usted que se corte las venas y que se haga daño. Como hay religiones que se latiguean, se sacan sangre, que se me fue la palabra, ¿cómo se llama? Esa acción que hacen de flagelo, de flagelarse. No, ya va a ver. ¿Dónde es la verdadera cirugía que hace Dios en el ser humano? No lo va a ver. Verso 51, capítulo 51 y terminamos, perdón. Este es el Salmo de David. Ese es David. Vamos a ver qué es lo que dice el 51 y terminamos. Este va a ser un poquito más lento y damos toda la lectura. Dice, tu piedad, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Mire cómo empieza el salmista a sentirse desgraciado. Ya está con convicción de peso, de culpabilidad. ¿Se da cuenta? Él es creyente. Vemos que desde Salmos empezamos a ver a un David creyente. Imperfecto y pecador. Mire, Jesús no es pecador. Mire,
conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, mis pecados. Verso 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Él es creyente, él es un hijo de Dios, es el ungido. ¿Qué nos dice la Biblia en eso? ¿Qué nos dice la Biblia? Solamente yo estoy leyendo, que nosotros tenemos maldad por dentro, que usted y yo somos rebeldes, así seamos salvos y justificados. Mire, verso 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Se da cuenta que tenemos presencia del pecado? Y esa presencia del pecado ejerce un subproblema, que es poder del pecado. El diablo, el demonio tiene poder, es poderoso. Hermano, iglesia, ponga su oído, pero Dios es todopoderoso y el diablo se somete al Dios de las Escrituras. Voy a repetir, verso 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Nacemos en pecado, nuestra naturaleza es pecaminosa. Nuestra tendencia humana es lanzarnos de cabeza al pecado. ¿A cuál pecado? A todos. Adulterio, fornicación, lascivia, pornografía, masturbación, chisme, idolatría, mentira, prejuicios, calumnias. Hemos deseado muerte de algún hermano, de alguna persona en el corazón. Hemos sido homicidas. Por eso Jesús en el Nuevo Testamento dice, cualquiera que tenga algo contra su hermano en su corazón, ya es un homicida. ¿Se da cuenta? ¿Usted lo ha matado con un cuchillo? No. ¿Le ha disparado con una pistola? No. Lo mató en su corazón porque deseó adentro de su ser la muerte de esa persona. Ese es pecado. Y todititos hemos cometido eso. Y los asesinos no entrarán en el reino de los cielos. ¿Ya entendió la Biblia? ¿Ya entendió el Evangelio? Mire, lo que está diciendo es, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Necesitamos una redención. Verso 6, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Ves? He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Se da cuenta que Dios quiere relacionarse íntimamente, personalmente con el ser humano? Y me has hecho comprender sabiduría. ¿Cómo puede hacer entender sabiduría al ser humano? Dios, por medio del temor. ¿Quién inserta ese temor? ¿Quién pone ese temor según la Biblia? Dios. ¿Cómo? Con su poder, por medio de su Santo Espíritu. Ya está. Eso dice la Biblia. Dios no hace magia. Dios no obliga a nadie. Pero hay un requerimiento también. Un verdadero sacrificio. Vea, ya lo vamos a encontrar aquí, ya falta poco. Y dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Aquí hay una figura de lenguaje que usaban en la época del judaísmo, de los judíos, con hisopo. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Quiere santidad. El salmista está pidiendo ser transparente, ser limpio. Quiere estar a cuentas con el Señor. Aborrece el pecado, quiere estar lavado. Mire, 8, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Vio que el pecado es doloroso? Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Mire cómo está pidiendo eso el salmista. ¿Y Dios qué hace? ¿Él es capaz, es poderoso, todopoderoso para borrar pecados? Claro que sí. Él es capaz de borrar todas las maldades, toda la brutalidad que hemos cometido en nuestra vida pasada. Claro que sí. ¿Y cómo lo hace? ¿A quién utiliza? ¿A quién manda? ¿Quién lava todo eso? ¿Quién limpia eso? La sangre de Jesús. Verso 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu, con E mayúscula. Es el Espíritu
de Dios. Vuélveme el gozo de tu salvación. Bueno, aquí está utilizando el salmista una figura de lenguaje que dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Es decir, está diciendo de que él no quiere ser ya la misma persona, de contritar al Espíritu de Dios, ofender a Dios, de hacer un lado el poder de Dios. Dunamis dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Él es creyente, pero se siente sucio, ha cometido pecado. Recordemos que el salmista David cometió pecado, mató a un hombre, tomó a una mujer, la violó, hizo lo que le dio la gana, deseó en su corazón. Estoy hablando de David, el rey David, de Betsabé, me parece, la mujer de Urías, que era un guerrero, un soldado, creo que era un capitán, llevaba tropas y cometió pecado. ¿Por dónde entró el pecado? Por los ojos. Su corazón deseó. Pero 50-50, recordemos que la Biblia da culpabilidad tanto al hombre como a la mujer. En el Edén, 50-50, los dos pecaron. Hombre y mujer. ¿Quién mandó a Betsabé a que se bañara desnuda afuera, en el patio, para que el rey David la vea y la codiciase? La inmoralidad sexual, la vanidad, los falsos deseos internos, el pecado. ¿Ya entendió? Hay que leer la historia una y otra vez para entender también el pecado de la mujer. Su marido lejos, en la guerra, y esa mujer era ungida, pasaba noche y día orando. Hay mujeres que sí, viudas que sí, para castigar los deseos pecaminosos. Dígame, lejos de su marido, sensual. La sensualidad es pecado. Y eso debe ser predicado en las iglesias. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón. A ver, no, sigamos. Me quedé en tu Santo Espíritu. Verso 12 dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Mira, homicidio. Él mandó a matar. Él lo mató prácticamente a Urías. Mire cuál es el resultado después de que la persona se porta de esa forma con Dios, de que está arrepentida, de que sabe que es pecador. Mire, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, predicar la palabra, predicar a un Dios perdonador, proclamar. Mire, dice, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Proclamación de la palabra del Señor, proclamación de su evangelio, proclamación del reino de Dios en estos tiempos actuales, del Dios de la Biblia. Verso 16, porque no quiere sacrificio que yo lo daría. Claro que no. Antiguo pacto, queda obsoleto los sacrificios de los animales, cabríos, de machos cabríos y etcétera. No quieres holocausto. Verso 17, aquí viene el derrotero de la lectura del día de hoy. Gloriosa lectura. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué dice el pueblo? ¿Qué dice la iglesia? Amén. Ahí está el verdadero sacrificio. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, totalmente vaciado, despojado. Usted no vale nada. Usted es un miserable pecador, un desgraciado pecador, un vil pecador. Usted tiene dentro la lepra del pecado en su piel. Y la única forma de ser lavado, limpiado, es por medio de la sangre preciosa del Señor Jesucristo. La cruz, lo que Él hizo. Se entregó voluntariamente para que usted deje de pecar, para que yo deje de pecar. Verso 18, haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Edifica los muros de Jerusalén significa que edifique, que restaure la parte espiritual del pueblo de Israel que estaba alejado. Estaba totalmente alejado y metido, sumergido en la idolatría.
Y hacían cosas horribles el pueblo. Por eso Dios Jehová le dijo, generación, nación malvada, perversa, depravada. ¿Está entendiendo usted la Biblia? Haz bien con tu benevolencia. El amor benevolente de Dios hay que diferenciar del amor sacrificial o del amor ágape de Dios. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia. Ese es el sacrificio de justicia, lo que Dios hizo, Jesús hizo en la cruz, para poder verlo a usted. El holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar, que vuelva al pueblo a la verdadera adoración a Dios. Eso hablando en tiempos aquellos del pueblo de Israel. Pero en el nuevo pacto, el verdadero sacrificio que quiere Dios, que acepta, es un corazón contrito y humillado, totalmente despojado, vaciado de usted mismo. Ya no quiere usted ser el mismo. Y el resultado de eso, genuinamente, honestamente haciéndolo, es el perdón de Dios. Lo redime, lo salva de la condenación eterna, lo hace nacer de nuevo, le da una nueva oportunidad, un giro. Y de ese resultado, luego de allí, usted ya puede alabar al Señor, invocar su nombre, clamar su nombre. Hasta ahí la lectura. ¿Ha entendido Salmos? ¿Ha entendido lo que dice el rey David? ¿Ha entendido lo que dice el Espíritu Santo? ¿Ha entendido lo que dice Dios en su palabra? Entonces hágalo. Hágalo. Obedezca la palabra. Si en realidad usted tiene el Espíritu Santo. Si en realidad lo tiene. Si no tiene su Espíritu Santo, usted nunca lo va a hacer. Lo siento mucho. Eso dice la Biblia. Bórreme, córteme, o no siga la página si quiere, o bloquéeme si quiere. Pero yo voy a decir lo que dice la palabra del Señor. Gracias, Padre, por el tiempo que nos ha permitido, Señor, leer su palabra. Gracias, Padre bendito, por tus verdades. Señor, yo te pido que obres con justicia a través de tu Santo Espíritu. Y con poder, Señor. Quebranta corazones, Señor. Que esta lectura, Señor, se vaya por todas las redes sociales. Que salves pecadores, Señor. Que los hagas caer al suelo, Señor. Quebrántalos. Ponles temor, Señor. Inserta el temor dentro de ellos. Para que los pecadores, Señor, caigan humillados. Y tú les puedas extender tu mano poderosa, con brazo extendido, Señor, y levantarlo, Señor, sacarlo de la condenación eterna, del fuego eterno, Señor, y llevarlo a tu luz admirable que es Cristo Jesús, una nueva identidad, y hacerlo tu Hijo, Señor. Gracias, Padre, por la vida de los hermanos. Gracias por cada persona, Señor, que lee tu palabra diariamente. Y hemos entendido, Señor. Tú nos has dado, Señor, la sabiduría, la inteligencia y el entendimiento, porque fuiste tú quien nos iluminó, Señor, con poder, para saber de que el verdadero sacrificio, Señor, es que nosotros vayamos ante ti con corazón contrito y humillado. Te ruego, Señor, por ellos. Te ruego también por los tuyos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Estamos bendecidos, hermanos. Pido disculpas, me he adelantado hoy en la lectura. No estoy en Alemania. Estoy de vacaciones con mi familia, con mis hijos, y tengo mucho trabajo que compartir con mi esposa y mis hijos. Así es que, hermanos, comparta los vídeos, comparta el canal de YouTube, luego lo subiré el vídeo. Y nada, un abrazo a la distancia, que la gracia y la paz de mi Señor Jesucristo siempre os acompañe. Bendiciones en nuestro amado Salvador Jesucristo. Chao, chao.